Era el día de Navidad en Tennessee. Mientras las familias en toda América abrían regalos y disfrutaban de comidas festivas, 6 reclusos estaban a punto de regalarse a sí mismos el regalo definitivo: la libertad. Estos 6 hombres estaban encerrados en la cárcel del condado de Coke. Algunos esperaban juicio por delitos graves. Otros cumplían condena por drogas y robo. Uno de ellos era un peligroso delincuente habitual que no tenía nada que perder. La cárcel en la que se encontraban se estaba cayendo a pedazos. Las paredes se desmoronaban. Las tuberías goteaban. Las puertas de las celdas apenas podían cerrarse. Uno de los reclusos notó que un inodoro estaba suelto debido a daños por agua detrás de la pared. Se dio cuenta de que podían sacar el inodoro y escapar por el agujero. Era un plan loco, pero podría funcionar. En la noche de Navidad, estos 6 hombres hicieron su movimiento. Empujaron el inodoro a un lado y se arrastraron a través de la pared hacia la libertad. Pero escapar era solo el comienzo de sus problemas. Ahora eran fugitivos sin a dónde ir y la policía los perseguía. ¿Cuánto tiempo podrían mantenerse libres? ¿Dónde se esconderían? ¿Llegarían al año nuevo como hombres libres o volverían tras las rejas? Sigan viendo y disfruten. Nuestra historia tuvo lugar en diciembre de 2019, en la cárcel del condado de Coke, en Tennessee. Esta no era una prisión estatal, era una cárcel a nivel de condado. Quizás se pregunten cuál es la diferencia. Una cárcel del condado alberga 3 tipos de prisioneros. Primero, están las personas esperando su juicio que aún no han sido declaradas culpables. Estas personas tienen derechos diferentes porque no han recibido el debido proceso. Luego están las personas cumpliendo condenas cortas por delitos menores y crímenes pequeños. Y finalmente, están las personas que han sido sentenciadas y esperan ser transferidas al sistema penitenciario estatal. La cárcel del condado de 1900 Coke albergaba los 3 tipos de prisioneros mezclados en la misma instalación. Las condiciones en esta cárcel eran terribles. El edificio era viejo y se estaba cayendo a pedazos. El agua goteaba constantemente de las tuberías. Las paredes se desmoronaban en muchos lugares. Algunas de las puertas de las celdas ni siquiera podían cerrarse correctamente. La cárcel tenía un historial de problemas de mantenimiento que nunca se habían arreglado. La instalación también estaba superpoblada con más reclusos de los que estaba diseñada para albergar. Encima de todo esto, la cárcel estaba con poco personal. No había suficientes guardias para vigilar a todos los reclusos. Este problema empeoró aún más durante las vacaciones, cuando muchos guardias tomaron tiempo libre para estar con sus familias. Algunos llamaron diciendo que estaban enfermos. Otros simplemente no se presentaron. Los reclusos se dieron cuenta de todo esto. Sabían cuándo no había suficientes guardias, vigilándolos, y sabían que la Navidad sería el momento perfecto para hacer un movimiento. El hombre que lideraría esta fuga se llamaba David Wayne Frazier. Frazier no era como los otros reclusos de esta cárcel del condado. Era un delincuente habitual que había pasado la mayor parte de su vida adulta entrando y saliendo de prisión. Esperaba juicio por robo agravado y posesión de un arma mortal. Eran cargos graves que podrían encarcelarlo por mucho tiempo. Frazier tenía 37 años y era peligroso. No tenía ningún problema en usar la violencia para conseguir lo que quería. Un hombre como Frazier no pertenecía en una cárcel del condado mal administrada. Pertenecía en una instalación de máxima seguridad. Pero el sistema lo había puesto aquí y ahora iba a aprovecharse de ello. Desde el momento en que Frazier llegó a la cárcel del condado de Coke, comenzó a observar todo a su alrededor. Notó las paredes desmoronándose. Notó las tuberías goteando. Notó cuán
Pocos guardias estaban de servicio en cualquier momento dado. Notó que algunas puertas de celdas no cerraban correctamente y que los reclusos podían moverse después de que se apagaran las luces. Lo más importante, notó que el inodoro en una de las celdas estaba suelto. La fuga de agua detrás del inodoro llevaba mucho tiempo ocurriendo. Nadie la había arreglado. La humedad constante había ablandado e inestabilizado la pared detrás del inodoro. Frazier se dio cuenta de que si empujaban lo suficientemente fuerte, podrían sacar el inodoro directamente de la pared. Detrás de esa pared había una estructura de chimenea vieja que conducía al exterior. Este era su boleto de salida. Pero Frazier no podía hacer esto solo. Necesitaba ayuda para empujar el pesado inodoro fuera de la pared. También necesitaba hombres en quienes pudiera confiar para mantener el plan en secreto. Comenzó a buscar alrededor de la cárcel posibles compañeros. Los prisioneros experimentados tienen una forma de comunicarse en silencio. Pueden saber cuándo alguien más está pensando en escapar. Pueden percibir cuándo otro recluso podría estar interesado en un plan peligroso. Frazier usó estas habilidades para identificar a los hombres adecuados. La primera persona a quien Frazier se acercó fue un joven llamado Harsh Wade Allen. Allen tenía solo 24 años y no era un delincuente habitual. Era solo un chico que seguía tomando decisiones estúpidas. Allen cumplía una corta condena de 45 días por violar su libertad condicional. Se suponía que saldría pronto de todos modos. Pero cuando Frazier le habló del plan de fuga, Allen estaba interesado. No quería pasar la Navidad en la cárcel. Quería estar en casa con sus amigos. Allen accedió a unirse a pesar de que tenía muy poco que ganar y todo que perder. Esta decisión resultaría ser uno de los peores errores de su vida. Frazier reclutó a 4 reclusos más para unirse a la fuga. Stephen Edward Lewis estaba detenido por cargos graves. Había sido arrestado por posesión de drogas, con intención de vender y posesión de un arma de fuego. Lewis sabía que si lo condenaban, iría a prisión por mucho tiempo. Tenía todas las razones para querer salir. Eric Click fue otro recluta. Click cumplía condena por una larga lista de crímenes que incluían eludir arresto, posesión de narcóticos con agravante, conducir con licencia suspendida y conducir un vehículo robado por diversión. También tenía 3 violaciones de libertad condicional en su historial. Click era el tipo de persona que no podía mantenerse fuera de problemas, no importa cuánto lo intentara. John Spear fue el siguiente en unirse. Spear cumplía una condena de varios años por varios delitos de drogas y robo. Tenía una larga historia de cometer los mismos errores una y otra vez. Cuando sumas muchos crímenes pequeños, se convierten en grandes. Spear había entrado y salido de la cárcel tantas veces que conocía el Townset sistema de cabo a rabo. Podía darse cuenta de que Frazier estaba tramando algo solo con verlo mirar fijamente la chimenea desmoronándose y el inodoro roto. Spear le indicó a Frazier que estaba interesado y aprobaba cualquier plan que estuviera cocinando. El último recluta fue John Sheehy. Sheehy tenía 38 años y por un breve momento parecía que estaba dándole la vuelta a su vida. Pero su próximo juicio, por allanamiento de morada e incendio premeditado, había puesto fin a esa idea. Lo que hacía diferente a Sheehy de los demás era su reputación en la cárcel. Era conocido como un hombre religioso. Iba al estudio bíblico todos los domingos. Los guardias lo veían como un recluso temeroso de Dios que no causaba problemas. Tengan esto en cuenta porque la reputación de Sheehy jugaría un papel importante en la fuga. Ahora Frazier tenía su equipo. Eran 6 en total. Los reunió en la cafetería de la cárcel y les dijo que tenía una idea que compartir. Dijo que era algo confidencial y necesitaba que todos en la mesa dieran una respuesta
antes de levantarse. John Spear habló primero. Dijo que juzgando por la forma en que Frazier había estado mirando fijamente la chimenea vieja y los soportes del inodoro rotos, ya podía adivinar cuál era el plan. Frazier sonrió y les hizo una pregunta simple. ¿Cómo les gustaría estar en casa para Navidad? Frazier explicó el plan en detalle. Empujarían el inodoro fuera de la pared y romperían hasta llegar a la chimenea vieja detrás de él. La chimenea conducía hacia abajo hasta una delgada puerta de metal en el fondo. Una vez que patearan esa puerta, estarían fuera de la cárcel. El plan era simple, pero tenía riesgos. Tenían que hacerlo de noche cuando había menos guardias. Tenían que ser silenciosos para que nadie los escuchara. Y tenían que moverse rápido una vez afuera, porque los guardias notarían que faltaban en el siguiente conteo. Los 6 hombres acordaron hacerlo en la noche de Navidad, entonces cuando la cárcel estaría con menos personal. Era poco después de la medianoche. La Nochebuena se había convertido en el día de Navidad. Mientras las familias en todo Tennessee dormían pacíficamente, los 6 reclusos se reunieron en la celda con el inodoro suelto. El momento finalmente había llegado. Frazier les dijo a todos que pusieran sus manos en el inodoro y empujaran al conteo de 3. Pero antes de que pudieran comenzar, uno de ellos hizo una pregunta. Quería saber si empujaban en el 3 o después del 3. Otro recluso dijo que era una pregunta justa, porque necesitaban empujar exactamente al mismo tiempo. Frazier se enojó. Les dijo a todos que se callaran y hicieran lo que les decía. Dijo manos encima y en el 3. Luego contó 1, 2. Pero antes de que pudiera decir 3, escucharon pasos acercándose. Venía un guardia. Frazier les dijo rápidamente a todos que se escondieran en los baños. Los 6 hombres se apresuraron para salir de la vista. Quizás se pregunten cómo los reclusos podían estar fuera de sus celdas en medio de la noche. La respuesta es que la cárcel estaba tan mal administrada que algunas puertas de celdas ni siquiera podían cerrarse. Los reclusos no estaban completamente confinados después de que se apagaban las luces. Podían moverse hasta cierto punto. Este era uno de los muchos fallos de seguridad en la cárcel del condado de Coke. El guardia entró al área del baño y vio a John Sheehy parado solo cerca de los lavamanos. Sheehy tuvo que pensar rápido. Todo dependía de lo que dijera a continuación. Le dijo al guardia que había venido al baño para encontrar un lugar tranquilo para orar. Recuerden que Sheehy era conocido en la cárcel como un hombre religioso. Los guardias lo habían visto ir al estudio bíblico todos los domingos. Lo conocían como un recluso temeroso de Dios que no causaba problemas. El guardia miró a Sheehy por un momento. Luego asintió y se alejó, dejando a Sheehy solo. Los otros 5 reclusos no podían creerlo. Sheehy acababa de salvar toda la fuga con su pensamiento rápido y su reputación. Después de que el guardia se fue, lo intentaron de nuevo. Frazier contó hasta 3, y todos empujaron con todo lo que tenían. Pero entonces, uno de ellos de repente les dijo a todos que pararan. Había notado algo detrás del inodoro. Había una tubería de presión corriendo a lo largo de la pared. Si rompían esta tubería mientras empujaban el inodoro fuera, todo el lugar se inundaría en 2 minutos. El agua saldría a chorros por todas partes. Los guardias vendrían corriendo a ver qué había pasado. Todos serían atrapados y probablemente golpeados por intentar escapar. Necesitaban cerrar la tubería antes de poder continuar, pero para hacer eso necesitaban una llave inglesa. Quizás se pregunten dónde 6 reclusos podrían conseguir una llave inglesa en medio de la noche dentro de una cárcel. La respuesta, una vez más, muestra cuán mal administrada estaba esta instalación. Había una sala de mantenimiento cerca que no estaba adecuadamente asegurada.
Los reclusos pudieron salir a escondidas del baño y dirigirse a la sala de mantenimiento sin ser vistos. Encontraron una llave inglesa que funcionaría y la agarraron. Uno de ellos también causó accidentalmente una chispa mientras miraba alrededor, lo que los asustó, pero nadie vino a investigar. Regresaron al baño con la llave inglesa. Uno de ellos usó la llave inglesa para cerrar la tubería de presión. Ahora podían empujar el inodoro de manera segura sin inundar el lugar. Frazier les dijo a todos que pusieran sus manos una vez más. Dijo que todos sabían la rutina. En el 3, contó 1, 2, 3 y empujaron con toda su fuerza. Esta vez, el inodoro se movió. Salió directamente de la pared, tal como Frazier había predicho. Detrás de él estaba la pared débil y desmoronándose que había sido dañada por meses de fugas de agua. Rompieron a través de ella fácilmente con sus manos. Al otro lado de la pared estaba la estructura de la chimenea vieja. Estaba oscura y polvorienta, pero conducía hacia abajo hasta el exterior. Los 6 hombres se metieron en la chimenea uno por uno. Bajaron con cuidado, tratando de no hacer demasiado ruido. En el fondo había una delgada puerta de metal oxidada. Esta puerta era lo único que se interponía entre ellos y la libertad. La patearon fuerte. El metal era viejo y débil. Cedió después de solo unas pocas patadas. De repente, estaban parados fuera de la cárcel en el aire frío de la noche. Lo habían logrado. Habían escapado de la cárcel del condado de Cook el día de Navidad. Los 6 hombres se quedaron allí por un momento, asimilándolo todo. Estaban libres, pero Frazier les recordó rápidamente que no tenían tiempo para celebrar. Al salir el sol, los guardias harían un conteo. Cuando se dieran cuenta de que faltaban 6 reclusos, enviarían un grupo de búsqueda. La policía los buscaría en todas partes. Frazier les dijo a los demás que los policías irían literalmente a por ellos con armas. Los 6 hombres se despidieron y se desearon una feliz Navidad. Luego se separaron y tomaron caminos distintos. Cada uno de ellos estaba ahora por su cuenta, tratando de encontrar un lugar seguro donde esconderse. John Spear no tenía a dónde más ir, así que fue directamente a casa. Su familia estaba feliz de verlo. Su hermano Daniel lo recibió con los brazos abiertos. No entendían completamente lo seria que era la situación. Pensaron que tal vez había sido liberado antes o algo así. Spear no explicó la verdad. Simplemente disfrutó estar en casa por unas horas, pero estaba nervioso. Seguía revisando la ventana una y otra vez. Su hermano le dijo que parara y se sentara, pero Spear no podía relajarse. Sabía que la policía vendría a buscarlo, tarde o temprano. Harsh Wade Allen llegó a un parque de casas móviles a unas 2 millas de la cárcel. Fue a casa de un amigo y tocó la puerta. Su amigo tardó en abrir porque había estado dormido profundamente. Cuando abrió la puerta y vio a Allen, estaba confundido. Le preguntó a Allen cuándo había salido. Allen dijo que acababa de salir. Su amigo preguntó si lo habían dejado salir por buena conducta. Allen bromeó que era el espíritu navideño. Su amigo nunca había oído hablar de una cárcel que dejara salir a los prisioneros por las fiestas, pero no hizo demasiadas preguntas. Invitó a Allen a entrar para celebrar. Allen estaba feliz de ser libre, pero también se estaba desmoronando por dentro. El estrés de escapar y estar prófugo le estaba afectando. Unos días antes, cuando todavía estaba en la cárcel, alguien le había ofrecido drogas y él había dicho que no, pero ahora la presión era demasiada. Le dijo a su amigo que se estaba desmoronando y necesitaba algo más fuerte que marihuana. Su amigo le advirtió que esperara unos días más, pero Allen insistió. Dijo que estaba seguro. Esta decisión le costaría más que solo su libertad. De vuelta en la cárcel del condado de Cook, los guardias descubrieron la fuga en la mañana de Navidad. Encontraron el agujero en la pared
donde solía estar el inodoro. Vieron la puerta de metal rota en el fondo de la chimenea. El sheriff Fontes recibió la llamada de que 6 reclusos habían escapado de su cárcel el día de Navidad. No podía creerlo. 6 reclusos habían empujado un inodoro a través de una pared y simplemente salieron caminando. Era un desastre y una vergüenza. El sheriff envió inmediatamente oficiales para encontrar a los fugitivos. Sabía que los primeros lugares donde buscar eran los hogares de los miembros de la familia y conocidos. John Spear fue el primero en ser recapturado. La policía fue a una casa en Cosby, Tennessee, donde creían que podría estar escondido. Tenían razón. Spear estaba allí tal como esperaban. Fue arrestado menos de 12 horas después de escapar. Su libertad navideña había durado menos de medio día. Cuando escapas de la cárcel, nunca deberías ir a casa. Ese es el primer lugar donde la policía buscará. Spear sabía esto, pero fue a casa de todos modos porque no tenía a dónde más ir. Stephen Edward Lewis trató de ser más inteligente para esconderse. Logró conseguir un cambio de ropa para no parecer un recluso fugado. Fue a quedarse con un viejo amigo y trató de mantener un perfil bajo. Se mantuvo alejado de las carreteras principales y evitó lugares concurridos. Pero el día de Navidad, mientras caminaba por un vecindario, tuvo un encuentro muy cercano. Un coche de policía pasó lentamente. Los oficiales adentro lo miraron. Lewis sintió su corazón latiendo en su pecho. Estaba seguro de que iban a pararlo y arrestarlo. Pero entonces, uno de los oficiales bajó la ventana y dijo: «¡Feliz Navidad!». Lewis dijo: «¡Feliz Navidad» de vuelta y siguió caminando. Los oficiales se alejaron sin pararlo. Lewis no podía creer lo cerca que estuvo. Pero Lewis no estuvo a salvo por mucho tiempo. Más tarde ese día, la policía lo avistó de nuevo. Y esta vez lo reconocieron. Comenzó una persecución. Los oficiales persiguieron a Lewis cuadra tras cuadra por las calles de la ciudad el día de Navidad. Lewis corrió tan rápido como pudo, pero no pudo escapar. Eventualmente, la policía lo alcanzó y lo arrestó. Lewis estaba de vuelta bajo custodia. Eric Click estaba tratando de salir completamente de Tennessee. Se subió a un coche con alguien y comenzó a conducir lejos del condado de Cook, tan rápido como pudo. Pensó que si podía alejarse lo suficiente, podría tener una oportunidad. Pero un coche patrulla avistó el vehículo y lo detuvo. Click y el conductor fueron arrestados sin resistencia. Para la noche de Navidad, solo 17 horas después de escapar, 3 de los 6 reclusos ya estaban de vuelta tras las rejas. Harsha Wade Allen todavía estaba libre, pero no por mucho tiempo. El estrés de ser un fugitivo lo había empujado a buscar consuelo en las drogas. Seguía pidiéndole a su amigo algo más fuerte. Finalmente, su amigo accedió a ayudarlo a encontrar lo que quería. Fueron a encontrarse con un traficante de drogas. Allen tenía el efectivo y estaba listo para comprar. Pero cuando intentó hacer el trato, la policía saltó y lo arrestó. Allen había estado cumpliendo solo una condena de 45 días por una violación de libertad condicional. Si se hubiera quedado en la cárcel y cumplido su tiempo, habría salido en unas pocas semanas. Ahora enfrentaba cargos graves por fugarse. Su breve sabor de libertad le costaría años. John Sheehy, el hombre religioso que había salvado la fuga con su pensamiento rápido, también fue recapturado. Había ido a la casa de su padre esperando encontrar refugio. Cuando llegó, su padre le dijo que la policía había estado allí solo 2 minutos antes buscándolo. Sheehy en realidad había estado escondido en el cobertizo de atrás, mientras la policía registraba la propiedad. Su padre le dio algo de comida, porque se estaba muriendo de hambre. Pero entonces su padre le dijo que no podía quedarse. Sheehy dijo que no tenía a dónde más ir.
Su padre dijo, «Sí, sí tienes». Sheehy sabía lo que eso significaba. Tendría que seguir corriendo, pero no quedaba a dónde correr. El sheriff Fontes realizó una conferencia de prensa para actualizar al público. Anunció que 5 de los 6 reclusos habían sido recapturados. Solo uno todavía estaba prófugo. Ese era David Wayne Frazier, el más peligroso de los 6. El sheriff suplicó la asistencia del público para encontrar a Frazier. Advirtió a todos que Frazier era peligroso y armado, y no debería ser abordado. Si alguien lo veía, debería llamar a la policía inmediatamente. David Frazier logró mantenerse libre más tiempo que cualquiera de los otros 5. Mientras ellos iban siendo atrapados, uno por uno, Frazier estaba en movimiento. Llegó hasta salir completamente de Tennessee y entrar en Georgia. Pero 3 días después de la fuga, la policía finalmente lo alcanzó. Frazier fue arrestado y llevado de vuelta al condado de Cook. El último de los 6 fugitivos finalmente estaba bajo custodia. La fuga de Navidad había terminado. La fuga hizo noticias en todo el país. La gente no podía creer que 6 reclusos hubieran escapado empujando un inodoro a través de una pared. La historia expuso las condiciones terribles en la cárcel del condado de Cook. La superpoblación, la infraestructura desmoronándose, la falta de personal, las cerraduras rotas. Alguien tenía que responder por este fracaso. Las consecuencias le costaron al sheriff Fontes su trabajo. Una vez que se asentó el polvo, presentó su renuncia. En cuanto a los 6 reclusos, su regalo de Navidad se convirtió en años extra tras las rejas. Todos celebraron la Nochevieja en la cárcel, exactamente donde habían comenzado. Hemos llegado al final de nuestra historia. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.